Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Según la Secretaría de Inteligencia, la disputa entre pequeños grupos armados disidentes del proceso de paz en Colombia y vinculados al narcotráfico empieza a generar estragos en territorio ecuatoriano. Una de las consecuencias fue el coche bomba que explotó en el cuartel policial de San Lorenzo y se esperan más consecuencias. El proceso de paz colombiano, lejos de generar la ansiada paz, empieza a dar sus coletazos, especialmente en territorio ecuatoriano. No todos los guerrilleros que formaban parte de las FARC se desmovilizaron. Según el representante de Naciones Unidas en Colombia, Jan Arnault, el 55% de los 8.000 hombres armados de las FARC no entregó sus armas y se quedaron en la selva. Los disidentes de las FARC se quedaron especialmente en el suroccidente del departamento de Nariño, en el municipio de Tumaco, al otro lado de la fronteriza población de San Lorenzo en Ecuador, sector que coincide con el denominado Corredor de la Droga, paralelo al Pacífico. Por ello, los últimos operativos contra el narcotráfico se han concentrado en la provincia de Esmeraldas. Se trata de los dos presuntos desertores de la guerrilla de las FARC, quienes se entregaron a la fuerza pública ecuatoriana en Esmeraldas, huyendo de sus camaradas por aparentes amenazas de muerte. Una de las consecuencias de esos operativos fue el coche bomba, que la madrugada del sábado 27 de enero explotó en las cercanías del cuartel policial de San Lorenzo y dejó 28 heridos entre policías y población civil y generó daños en más de 140 viviendas del sector. Según la Secretaría de Inteligencia, SENAIN, hay por lo menos 8 organizaciones armadas delincuenciales que están en la misma zona y que ahora se disputan territorio y rutas del narcotráfico. Está el Clan del Golfo, que es una organización eminentemente dedicada al narcotráfico. La guerrilla del ELN, actividades de minería ilegal que igualmente están armadas. Y grupos disidentes de las FARC, Guerrilleros Unidos del Pacífico, Gente del Orden, La Empresa, Resistencia Campesina y el Frente Oliver Sinisterra. Este último lo dirige alias Guacho, señalado como el posible autor del coche bomba en San Lorenzo, como represalia a la detención de 3 de sus cercanos colaboradores en un operativo con el narcotráfico. Este es el rompecabezas armado por la SENAIN, con la información remitida de todas las centrales de inteligencia de Fuerzas Armadas y Policía, y en base a ellas se empiezan a tomar acciones en nuestro país para garantizar la seguridad en el sector, pues no se descartan nuevos atentados en territorio ecuatoriano. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Fuerzas Armadas y Policía Nacional incrementarán el número de sus efectivos para reforzar la seguridad en los recintos electorales de San Lorenzo y Eloy Alfaro en Esmeraldas. Vámonos por la información de hoy con Carlos Acoto en San Lorenzo. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. En efecto, estas serán unas elecciones inusuales para 2 de los 7 cantones de la provincia de Esmeraldas, pues tanto San Lorenzo como Eloy Alfaro vivirán una jornada electoral en medio de un estado de excepción. Esto luego del ataque terrorista perpetrado el pasado sábado contra el comando acantonado en San Lorenzo. Se espera que la jornada electoral se desarrolle con normalidad, al igual que en el resto del país. Eso sí, bajo estrictas medidas de seguridad. Así lo dijo esta mañana la directora de la Delegación Provincial Electoral. En los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo nos han confirmado todas las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Está totalmente tranquilo, no vamos a tener ningún inconveniente en el día de las votaciones. Y bien, el ministro del Interior, César Navas, aseguró que el contingente de militares y de policía se reforzará en estos 2 puntos, tanto en el interior como en el exterior de los recintos electorales. Estas declaraciones las dio esta mañana en Guayaquil. Hay coordinaciones que se ha hecho con el Consejo Nacional Electoral y se enfoca en muchos ámbitos más allá solo del tema de antiexplosivos. No hay grupos de reacción que están establecidos en algunos lugares de cada uno de los cantones de nuestro país. En el marco de esta rueda de prensa, el ministro también se refirió a las declaraciones que hizo el expresidente Correa, quien aseguró conocer el nombre de los autores del atentado terrorista. Calificó a estas declaraciones como preocupantes y aseguró que es necesaria una investigación. Hemos recibido con preocupación las declaraciones del señor expresidente constitucional de la República ante los hechos acontecidos en San Lorenzo. Son temas muy delicados que no deben
politizarse, que tienen que tener un tinte muy objetivo de investigación. Y consideramos, como eje de seguridad del gobierno, que las autoridades pertinentes deben investigar estas declaraciones para tener a profundidad si la información se tenía, no se tenía y quién provee estas informaciones. Son más de 900 los efectivos de la policía que garantizarán la seguridad al interior y exterior de los recintos electorales en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, donde se espera que sufraguen 50.000 personas. Los sucesos de esta jornada electoral en medio de un estado de excepción se los transmitiremos en nuestro especial Opción 2018. Espérelo. Buenas noches. Así es, Carlos, estaremos contigo en las emisiones que tenemos el domingo por Opción 2018 a las 8 de la mañana, a las 13:30 y a las 16:55 en adelante. Seguimos con más noticias de Opción 2018. Opción 2018. De los 35.000 paquetes electorales que se requerirán para el proceso de referendo y consulta popular, solo restan 2.500 por ser trasladado. Vamos a hacer contacto con Daniela Valencia, que está en Semexpo, donde se ha recopilado todo el material electoral en el norte de Quito. Daniela, danos detalles. Buenas noches. Buenas noches, compañeros en estudios, amigos televidentes. Aproximadamente el 3% de los paquetes electorales continúan siendo custodiados aquí en el Gran Salón del Centro de Exposiciones y Convenciones de la mitad del mundo. Este viernes fueron despachados todos los kits electorales de las zonas rurales de la provincia de Pichincha. Mañana las 2.500 cajas que están a mis espaldas serán despachadas a la zona urbana. Nuestro proceso ha sido totalmente transparente, hemos contado aquí con seguridad permanente de las Fuerzas Armadas, control de calidad y supervisión permanente del personal del Consejo Electoral, se han revisado todos los productos, todos los materiales del kit electoral y no ha habido ninguna novedad, todo se ha manejado con total normalidad. Un cuerpo de élite de 40 miembros de las Fuerzas Armadas están custodiando este sitio, apoyados por un sistema de televisión cerrado que está siendo monitoreado por las Fuerzas Armadas, el CNE y el ECU 911. Esta es la información que les podemos contar hasta el momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una buena noche. Gracias, Daniela. El Consejo Nacional Electoral afina los detalles técnicos y termina de instalar los centros de difusión de mando y de monitoreo para la consulta del domingo. Estos funcionarán en las instalaciones del CNE, donde también tendrá lugar la inauguración del proceso electoral. Será aquí, en el parqueadero del CNE, donde iniciará el proceso electoral de la consulta popular cuando se inaugure la jornada a las 6:30. Para esto preparan la carpa, la tarima y las sillas para los invitados. Para lo cual se han invitado a todas las autoridades de Estado para que estén presentes. Para la difusión de la información oficial, el Consejo prepara en el auditorio el espacio donde se concentrarán los medios y donde las autoridades electorales informarán acerca del avance de la jornada. Obviamente tanto de monitoreo como de resultados. Obviamente a las 8 de la mañana tendremos ya los primeros datos de qué novedades tuvimos en el momento de la instalación, 12 del día. Tenemos también ya otro monitoreo de si han estado presentes organizaciones políticas, sociales, observadores internacionales. En el centro de mando materializan los enlaces con las distintas instituciones de control, como Policía y Fuerzas Armadas. Ellos verifican el correcto funcionamiento. Si es que existiría algún inconveniente en cualquier sector, nosotros nos materializaríamos el enlace directamente y las coordinaciones necesarias aquí con el puesto de mando del Consejo Nacional Electoral y el C3 y 2 y el puesto de mando del Comando Conjunto. Estamos coordinando el monitoreo de la seguridad de los recintos electorales. Aquí estamos en coordinación con todos los jefes de zonas y subzonas a nivel nacional. En este sitio funcionará también la sala espejo del ECU 911. Y ese es el centro de monitoreo y seguimiento del Consejo Nacional Electoral, donde el domingo 4 de febrero conocerán todas las novedades a nivel nacional y del exterior, como la asistencia de miembros de juntas receptoras del voto y posibles infracciones. Ubicaron esto en el salón plenario del Consejo Nacional Electoral. En estos monitores recibirán la información que posteriormente será tratada en el centro de mando. En detalle de cada una de las juntas receptoras de voto en todo el país. Así está todo preparado para monitorear y recibir la información y resultados oficiales durante la jornada electoral. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Observadores de la OEA y UNASUR que acompañarán la consulta popular se reunieron esta mañana con el presidente de la República. Adelantaron que el lunes, un día después de la jornada, tendrán listos sus informes.
Son los observadores de 2 de las 4 misiones internacionales que acompañarán la consulta. Vedores de la OEA y de UNASUR se reunieron con el presidente Lenín Moreno en Guayaquil. Ya luego sin él y en compañía de la canciller, dijeron que hasta el momento han tenido acceso total a la información del proceso, que el lunes tendrán listos los informes sobre el desarrollo de la consulta y que Ecuador ha acatado las recomendaciones hechas en otras elecciones. Procedimientos para el traslado y la vigilancia de los materiales electorales. Por supuesto, estamos esperando para que el domingo veamos cómo operan este tipo de cuestiones. El señor presidente, que ha reiterado a las 2 misiones electorales la total apertura, el apoyo y la total libertad para que hagan su trabajo como corresponde. Desde UNASUR llegan con 30 delegados. Hablaron de la situación de Esmeraldas. Sus observadores ya están en esa provincia. Hemos dialogado sobre ese tema con el Consejo Nacional Electoral, que nos han manifestado que están dadas todas las condiciones de seguridad y de pleno funcionamiento de las instituciones. Miembros de misión naturalmente van a observar que esas circunstancias efectivamente se concreten. Mientras que el jefe de la misión de la OEA rechazó los actos de violencia que acompañaron la campaña. Para que el nivel del debate no sea ni violento ni que lastime a las opciones políticas. Se encargarán también de los eventos previos al sufragio, del traslado de material, de la integración de las juntas y de la seguridad en las papeletas. Además de la OEA y de UNASUR, existen misiones de la Asociación Mundial de Organizaciones Electorales y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. En total, son 118 vedores internacionales que cubrirán 11 provincias del país. Dayana Monroy, 24 horas. Hoy se desarrolló el voto en casa en todo el país y como parte de la jornada anticipada de elecciones por la consulta popular y el referendo. El segundo día de la jornada anticipada de elecciones por la consulta popular y referéndum se terminó sin novedades. En todo el país empezó a las 7 de la mañana. En el caso de Guayaquil lo hizo en el Hospicio Corazón de Jesús. Aquí 88 adultos mayores se empadronaron. Todos los que tengamos alguna capacidad para aportar al bienestar del país debemos hacerlo. Luego de Pichincha, Guayas es la provincia con mayor número de votantes que no pueden llegar a un recinto para ejercer su derecho al sufragio. A ese ejercicio del voto, porque ellos tienen voto facultativo, las personas adultos mayores puedan ejercer ese derecho en libertad y en plena conciencia. Aunque este año, según las autoridades, hubo menos electores que en procesos anteriores, se justificó la disminución por la premura en la organización. En todo el país, 765 personas entre adultos mayores y con más del 75% de discapacidad estuvieron empadronadas. Por otro lado, el material electoral ya se encuentra en algunos recintos. En el caso de Guayas, su distribución empezará en pocas horas. Son en total 7.970 kits electorales que permanecen aquí en las bodegas de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Los primeros en salir serán hacia las juntas receptoras del voto más lejanas, como por ejemplo Isla Puná, Balao y Tenguel. Luego vamos a los cantones más lejanos para finalizar en la ciudad de Guayaquil. Aquí en Guayaquil ya estaremos saliendo el día sábado, posiblemente ya en la noche, para que esté a tiempo en cada recinto electoral de la ciudad. Recuerde, ya empezó el silencio electoral y la ley seca. Si la infringe, será retenido y deberá pagar una multa de $193. La jornada electoral empieza a las 7 de la mañana de este domingo. Joana Ramos, 24 horas. Si usted está pensando en no cumplir con su obligación como miembro de Junta Receptora del Voto y además no ejercer el derecho al sufragio, le recordamos que la multa es de casi $100. Hay varias sanciones que deberán pagar si cometen ciertas infracciones electorales durante los días previos a la consulta popular. Hacer propaganda o hacer proselitismo político en un recinto electoral corresponde a una multa del 50% de una remuneración básica que equivale a $193. Que silencio es para reflexión, para análisis, para decidir incluso si va a optar por una o la otra opción. La multa por no sufragar es el 10% de un salario básico, es decir, $38.60. Por no integrar la Junta Receptora del Voto, la sanción es del 15% del salario básico, que equivale a $57.50.
$2.10.90. Los miembros de las juntas receptoras del voto son los actores y protagonistas en cada uno de los recintos, en cada una de las juntas y del conteo de los votos. Está en sus manos precisamente el emitir los resultados. La multa más alta corresponde a portar armas en los recintos electorales. Tiene una multa de 20 remuneraciones de equivalente al salario mínimo, que significa $7.720. Más de 12 millones de ecuatorianos dentro y fuera del país ejercerán su derecho al voto el próximo 4 de febrero en la consulta popular. Johanna Cañizares, 24 horas. Otro tema, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, dispuso el inicio de 2 exámenes especiales a las declaraciones de bienes de Fernando y Vinicio Alvarado Espinel. Este pedido lo formula después de la publicación del informe de la Unidad de Análisis Financiero sobre las operaciones financieras inusuales e injustificadas de los hermanos Alvarado. En su cuenta de Twitter, Vinicio Alvarado rechaza ese informe y señala que no hay conclusiones acusatorias, ni siquiera dudas que permitan sospechar delito alguno y peor de lavado de activos. Agrega además que todo lo que contiene dicho informe es público, formal y legal y ha sido precisamente obtenido del Sistema Financiero Nacional, de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas. Concluye que nada tiene un origen ilegítimo y peor ilegal y corresponde a los ingresos recibidos como exfuncionario público y a las actividades profesionales y empresariales. Más noticias. El ministro de Economía y Finanzas adelantó que en los próximos días el presidente de la República hará el pedido formal a sus ministros de reducir el 10% de gasto en sus entidades. Lo dijo en el marco de la reunión que el mandatario mantuvo con economistas académicos de línea heterodoxa. Primero quisieron dejar claro quiénes son. Son economistas de la línea heterodoxa, es decir, una economía alternativa no liberal. Académicos que desde aquí también quisieron plantear alternativas. Esto se da también a partir de la reunión que tuvo con el Foro de Economía y Finanzas Públicas, que pertenece al ámbito neoliberal de la economía. Entonces nosotros ante eso decidimos abrir el espacio del debate desde la academia para indicarle a la sociedad ecuatoriana, al presidente, que existen otras opciones, que existen otras formas de mirar la economía. El presidente los atendió junto a su equipo económico. Ellos plantearon los problemas que identifican, aseguran que existe la necesidad de un programa que oriente a resolver el empleo. Hemos planteado desde la reactivación económica, pasando por problemas de la economía popular y solidaria, también los problemas de liquidez que enfrenta la economía, así como las cuestiones para enfrentar la problemática de la deuda pública. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró que coinciden en ciertos temas, pero el acoger sus propuestas en otros tomaría tiempo. Básicamente también una problemática que existe alrededor de lo que significa avanzar desde la perspectiva, por ejemplo, de un pacto fiscal, perdón. Entonces ahí se discutió, siendo esta una línea interesante que se planteó, pero que conlleva también acciones de orden político y no solo desde una perspectiva fiscal. El grupo de economistas dice que se va tranquilo, pues el presidente les garantizó que no habrá paquetazos y tampoco ajustes agresivos. Por otro lado, el ministro de Finanzas adelantó que en los próximos días el presidente Moreno dará detalles formalmente sobre su anuncio de reducir del 5 al 10% el gasto en todos los ministerios y entidades estatales. Dayana Monroy, 24 horas. 35 millones de dólares invertirá el gobierno en una intervención agrícola que beneficiaría a 16,000 pequeños productores de cacao, mora y uvilla. El dinero en su mayoría proviene de un crédito adquirido. Serán 16,000 pequeños productores de mora, cacao y uvilla de 11 provincias los beneficiados. Lo que estamos garantizando en los próximos 4 años es un esfuerzo de una intervención seria en la consolidación de lo que es la gran minga agropecuaria y 2 de sus ejes fundamentales. Con la firma de hoy y la puesta en marcha en agosto del proyecto dinamizador de alianzas inclusivas en cadenas de valor, 25,000 familias rurales que viven y labran la tierra en condiciones de pobreza recibirán financiamiento para potenciar los ejes de asociatividad y comercialización de su siembra. Es un esfuerzo tremendamente importante que se enmarca en el conjunto de las acciones económicas y productivas, principalmente que emprende el gobierno. En total 35 millones de dólares, de los que 25 corresponden a un crédito entregado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, serán destinados a esta iniciativa. Se pretende así contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida
empoderamiento y competitividad de pequeños actores rurales para la transformación y comercialización de productos diferenciados y con cadenas de valor. Con esta inyección de recursos a consolidar una comercialización absolutamente eficiente, porque realmente el enfoque que estamos viviendo en varios productos sensibles es justamente que estamos produciendo sin saber dónde vamos a vender. Lo dijo en alusión a la problemática que vive el gremio arrocero por el bajo precio de la gramínea y la poca comercialización. Para ello, Flores aseguró que ya hay una hoja de ruta trazada con la solución que se dará a conocer en las próximas horas en una nueva reunión. Luisa María Heredia, 24 horas. Fue detenido esta tarde el ex coordinador jurídico de la Secretaría del Agua, Marco Rodas, acusado de peculado, cargo que afronta junto al ex secretario de la misma entidad y ex ministro del Transporte, Walter Solís, por el pago de $2,2 millones por honorarios profesionales a favor de un abogado particular. Rodas fue detenido anoche y trasladado hoy a la unidad de flagrancia de Quito y posteriormente a un centro de detención, pues desde el martes anterior ambos exfuncionarios tenían orden de prisión preventiva. La Contraloría General del Estado alerta a la ciudadanía que como parte de una campaña de piratería informática se están enviando correos electrónicos desde una cuenta falsa que no corresponde ni al Contralor General del Estado subrogante Pablo Celi ni a la entidad. Advierte además sobre la creación de cuentas en redes sociales suplantando la identidad de Celi y del organismo de control y recomienda que toda la información oficial está publicada en la página web institucional www.contraloría.gov.es. 2,9% es el incremento que presenta la tabla de pensiones alimenticias mínima 2018 con respecto a la 2017. Los demandados que ganen un salario básico deberán cancelar $108 por un hijo menor de 4 años de edad. Decenas de ciudadanos continúan llegando cada día a las instalaciones de la Unidad Judicial Especializada de la Familia para exigir el pago de las pensiones alimenticias. Son algunos años, pero se retrasó con más de 2 meses. Necesitan los niños también de ese dinero. Que se hiciera responsable, ya que en muchos años no se ha hecho. Son más de 20 años que nunca se ha preocupado por sus hijos, pues ahora por lo menos por el último niño. Para la tabla de pensiones alimenticias 2018 se establecieron 6 niveles de ingresos. El incremento que se registra con respecto al año anterior es de 2,9%. En el nivel 1, el alimentante cuyos ingresos sean un salario básico, es decir, $386 por un hijo de 0 a 4 años, deberá cancelar $108,54. Por un hijo de 5 años en adelante, $113,83. En promedio, $3 más que el año anterior. De acuerdo al nivel 2, una persona cuyos ingresos sean $482 por un niño de 0 a 4 años deberá cancelar $168,11. Por un niño de 5 años en adelante, el valor será $178,34. Lo que pretendemos con esta tabla es garantizar los derechos, que se puedan solventar las necesidades cotidianas que tienen los niños y las niñas y que es responsabilidad del padre o de la madre que no se encuentra bajo la custodia de sus hijos. No obstante, según el constitucionalista Salim Saidán, la tabla mantiene ciertas inconsistencias. Más que tomar en cuenta el consumo familiar para determinar la pensión alimenticia, se toma en cuenta solamente el ingreso de un alimentante. Debe ser de parte y parte de la mamá y del papá. Según el Consejo de la Judicatura, hasta el 30 de noviembre de 2017 se registraron 643,000 alimentantes en el país. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Previo a la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, los jóvenes guerreros reivindicaron su derecho al acceso a medicinas. La Fundación Jóvenes contra el Cáncer entregó kits alimenticios y computadoras para que sus miembros puedan continuar sus estudios. Como cada año, el próximo 4 de febrero se celebrará el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una enfermedad que lamentablemente no cuenta con cifras oficiales en nuestro país sobre el número exacto de enfermos, según el director de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, Gustavo Dávila. Venimos 11 años luchando porque debe unificarse toda la información con relación a los pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque el Registro Nacional de Tumores tiene una información, tiene otra información por su lado la gente de los hospitales privados.
Pero el problema mayor por el que atraviesan estos pacientes es la falta de medicinas en hospitales y cuadro básico de medicamentos. Cristina Aspiazu tiene 27 años. Desde hace 3 lucha contra el cáncer. Ella tuvo que interponer una demanda para exigir la entrega de sus medicinas. Ya gané la sentencia, fue una acción de protección porque yo estoy pidiendo sobre mis derechos que están dentro de la Constitución, que es la vida, y el apoyo del Estado para lo que es todo lo que es la salud. Sin embargo, aún no las ha recibido. Cristian Toapanta, en cambio, lucha por tener un carnet de discapacidad y el acceso a ayudas del Estado para poder afrontar los costos de la enfermedad y la manutención de su familia, ya que desde que cayó enfermo no ha vuelto a trabajar. Necesito un concentrador que es la luz, entonces la luz es bien alta, me viene bien alta la luz y me dijeron que con un carnet puedo pagar la mitad, pero la cuestión es que en calificación médica no me aceptan un papel donde me digan que endocrinología me tiene controlado, pero los pulmones me ponen que no. La Fundación Jóvenes contra el Cáncer entregó a estos guerreros 15 computadoras para apoyar sus estudios, además de kits alimenticios. Solicitamos una entrevista con el Ministerio de Salud para consultar sobre la entrega de medicamentos y estamos a la espera de la confirmación. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Bueno, nos confirmaron. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, indicó que hay suficientes medicamentos en el país para pacientes oncológicos. Los medicamentos que han demostrado su calidad, seguridad y eficacia para tratar el cáncer, para todos los tipos de cáncer en el Ecuador, dentro de nuestro cuadro básico tenemos un tratamiento, tenemos la medicación que basada en evidencia sirve para este tratamiento. Por supuesto, aquí se está hablando de 2 o 3 medicamentos que no están previstos en esta lista de esenciales precisamente porque no cuentan aún con los suficientes requisitos o respaldos de su eficacia o de su seguridad. Por supuesto que presentan una supuesta alternativa para casos muy avanzados que podrían significar algún beneficio, pero de manera responsable y siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, nosotros no podemos incorporar dentro del sistema de salud un medicamento que no garantice estas condiciones básicas. Lo dice la propia Constitución. Una amenaza de bomba realizada mediante una llamada anónima al ECU 911 obligó a que el personal administrativo de la Asamblea Nacional sea evacuado de sus instalaciones pasado el mediodía de hoy. Equipos especializados de la Policía, Bomberos y Comité de Emergencias Metropolitanos llegaron al lugar para inspeccionar y descartar la presencia de material explosivo en la Asamblea Nacional. A través de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad y sus equipos de prevención y respuesta, como son los agentes metropolitanos de control, el cuerpo de bomberos, los gestores de riesgos, se unieron a este operativo que es liderado por la Policía Nacional, por el Escuadrón Antiexplosivos. 400 funcionarios de la Asamblea que se encontraban en esta estructura han sido evacuados a un punto seguro, es decir, aquí se aplicó un plan de emergencia, el cual fue liderado por brigadistas en cada uno de los pisos. Se dio prioridad a las personas con discapacidad, adicional al público que estaba haciendo algún tipo de trámite. Se dirigieron hacia un punto de encuentro, no se registran ningún tipo de personas heridas o fallecidas. Más noticias. 25 obras de mantenimiento realiza la Secretaría del Agua en el sistema de control de inundaciones de la cuenca baja del río Guayas. Los trabajos ayudarán a descargar los caudales excedentes de los ríos Bulubulo, Chimbo a un sistema bypass a ríos artificiales y así evitar afectaciones en al menos 58.000 hectáreas de cultivos. El secretario del Agua, Humberto Cholango, inspeccionó el avance de las obras que se extenderá por 90 días.